Krypton TV. Periódico digital. Lo más destacado de la información en el ámbito local, nacional e internacional. La realidad como es. www.krypton.mx. Ahora inicia. Amigos de Krypton Televisión, muy buenos días. Nuevamente los saludamos con el gusto de siempre en su programa Krypton Televisión. Les damos la bienvenida a todos ustedes desde todos los rincones del estado que nos ven, en la zona huasteca, los sistemas de televisión por cable, en la zona media igualmente, los sistemas de televisión por cable, en la zona altiplano y aquí en la capital del estado, y por supuesto a través de nuestra señal de internet. Este día, hoy que es lunes 28 de septiembre del 2015, tenemos un programa muy especial. A nombre de mi compañero Enrique Hernández, que se encuentra en una comisión especial en Guadalajara, Jalisco, de mi compañera Angélica Martínez, les doy la más cordial bienvenida a su programa de hoy. Y bueno, pues hoy tenemos un programa que consideramos muy completo. Estamos iniciando, San Luis Potosí está iniciando una nueva etapa en el gobierno del estado. Pasado sábado, el doctor Juan Manuel Carreras tomó posesión precisamente como nuevo mandatario estatal, y pues ya a partir de ayer domingo inició a trabajar pues de manera muy importante precisamente para cumplir con los compromisos contraídos. Y bueno, pues ya hoy ya todo su gabinete está en pleno trabajando. De esto platicaremos más adelante. Por lo pronto vamos a iniciar con una entrevista muy interesante con un invitado al que le agradecemos mucho que esté aquí, porque es un hombre, un personaje muy valioso en San Luis Potosí. Él es el ingeniero Hugo Stevens Amaro, que es precisamente promotor de una asociación que busca preservar la memoria del popular maquío, de Manuel J. Cloutier, ese personaje que ha sido muy importante en la historia de México, no solo porque fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, y que a partir de ahí ese partido se consolidó, siento yo, ingeniero, se consolidó como un partido importante de oposición, porque le dio esa fuerza, tenía esa fuerza, ese valor, esa voluntad, ese coraje tenía Maquío, que le imbuyó, cuando menos en esa etapa importante del PAN, e hizo crecer al Partido Acción Nacional como no tiene idea. Pero bueno, para platicarnos un poquito más de este gran personaje, como yo les mencionaba, Manuel J. Cloutier, está con nosotros el ingeniero Hugo Stevens. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, José Luis, y quiero agradecer primero que nada la oportunidad que nos brinda Krypton.com de podernos dirigir al estimado auditorio en el interior del estado y parte de la capital. Así que nuestro agradecimiento a todo el personal, Enrique, por esta oportunidad. José Luis, creo que sí es conveniente para, la apreciación del estimado auditorio, hacer la observación de que en lo personal jamás he militado en partido político alguno, naturalmente incluye Acción Nacional. Entonces, mi perspectiva es absolutamente la de un ciudadano y completamente apartidista. Creo que vale la pena hacer esta mención. Y hablando ya del personaje, que efectivamente vale la pena comentar, y este es el motivo por el cual les pedimos la oportunidad de dirigirnos al auditorio, es que este próximo jueves, o sea exactamente el 1 de octubre, se conmemora el 26º aniversario luctuoso de Manuel de Jesús Cloutier. Prácticamente son, podemos decir que son 26 años de su muerte, pero son apenas 27 años de aquel proceso electoral por la presidencia de la República, que fue verdaderamente un antes y un después para México, y en el cual Cloutier representa verdaderamente un mexicano fuera de serie. Lo consideramos muchos millones de mexicanos como un verdadero héroe
de la etapa histórica de la lucha por la democracia en México. Realmente la lucha de Cloutier fue toda una cruzada nacional por la democracia que rebasó ampliamente el nivel partidista. Entonces él tiene aspectos muy interesantes. Sí, creo que vale la pena también mencionar, sobre todo para, digamos, en el auditorio debe haber jóvenes que pues nunca escucharon ni siquiera el nombre de Cloutier, o conocido popularmente como Maquillo, también como el sembrador de la democracia. Así es. ¿Cuál era el contexto que vivíamos los mexicanos en 1988? Es apenas una generación de mexicanos. Así es. El contexto de esa época era que México padecía un sistema político autoritario, represor, corrupto y unipartidista. Esta cuestión de unipartidista es porque en aquel entonces, pues prácticamente los partidos de oposición estaban prácticamente minimizados, y el PRI en esa época pues tenía prácticamente un control total en la Cámara, en el Congreso de la Unión, en la Cámara Alta del Senado, no digamos en todos los congresos a nivel estatal. Pues había un control prácticamente… Sí, las elecciones las organizaba el gobierno. Exacto. Ese es un aspecto muy importante para las nuevas generaciones que han nacido o han crecido ya o han votado por primera vez en condiciones completamente diferentes a las de 1988. Así es. Efectivamente, José Luis, no había un padrón electoral confiable. Así es. No había una credencial del elector con fotografía como ahora, que es un ejemplo hasta para… Y con todos los candados que tiene. Y con todos los candados. No había una autoridad electoral autónoma o independiente del gobierno. No había recursos para los partidos, no había prerrogativas económicas para los partidos políticos. Los medios de comunicación estaban verdaderamente cerrados a los partidos de oposición. No había ni siquiera tiempos oficiales, sí, nada de esto. Sí, un contexto totalmente diverso, distinto, cuesta arriba. Verdaderamente los partidos de oposición sufrían todo tipo de carencias materiales, ¿no? Sin embargo, digamos, lo grande de esa época de los partidos de oposición, cualquiera que fuera su tendencia de izquierda o derecha, como se dice, es que había mucha gente idealista en esos luchaban verdaderamente por la democracia, sabían que era casi imposible tener acceso a un puesto público. Entonces lo interesante es que ya sea cualquier miembro que participara en los partidos políticos, pues es muy distinto a lo que es ahora. Ahora muchos se acercan a los partidos políticos para ver qué saco a mi favor, a ver si agarro un puesto. Se ha cambiado completamente eso, desafortunadamente, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto que es importante ponerlo como marco de referencia, Cloutier representa, no es el único, porque había más personas luchando por la democracia, pero él en lo personal le imprimió un sello a la campaña a su campaña presidencial de intensidad y vigor, que se convirtió en un verdadero parteaguas en esta lucha por la democracia. Y en esa lucha tan vigorosa que él desarrolló a lo largo y ancho de México, pues tuvo la capacidad, él fue un factor clave para impulsar a los mexicanos al umbral del cambio democrático. Es importante también señalar que los resultados oficiales de esa elección pues son absolutamente no creíbles, o sea, no tienen credibilidad, José Luis. Esos números, realmente eso y nada es lo mismo, porque fueron cifras donde resulta que eran juez y parte. El fraude fue enorme, realmente si sumáramos los votos de los que obtuvo Cloutier, los que obtuvo Cuauhtémoc Cárdenas y otros dos candidatos que sacaron de oposición, que sacaron pocos votos, pero ya todo sumado, el candidato oficial del PRI, Carlos Salinas, verdaderamente perdió la elección. Fue en esa elección fue la caída del sistema, si no estoy mal. Exacto, sí.
Si esto de la caída del sistema es que, como comentábamos previamente, no había una autoridad electoral independiente, ¿no? El mismo PRI gobierno controlaba el órgano electoral, que era la Comisión Federal Electoral, era igual que CFE, pero Comisión Federal Electoral. El secretario de Gobernación la encabezaba, en aquel entonces era Manuel Bartlett. Entonces, cuando el sistema de cómputo con la tecnología disponible en aquella época empezó a recibir información de las actas, a pesar de muchas, vamos a decir, muchas trampas y muchos elementos de fraude electoral que implementaron para esa fecha, a pesar de eso, fue tal la participación, fue histórica la participación ciudadana. Entonces, cuando vieron el alud de votos de la ciudadanía a favor de los candidatos de la oposición, tomaron esa terrible decisión el anuncio de que se cayó el sistema, ¿no? Una frase que quedó impresa para la historia del mayor fraude electoral que hemos padecido en este país. Volviendo a Cloutier, su contribución a esta lucha por la democracia, que ya mencioné, no es el único, hay más y muchos más mexicanos y mexicanas que han compartido esta gran tarea, ¿no? Pero la contribución de Cloutier fue que en ese estado de cosas del fraude electoral constante por décadas que desalienta y frustra a millones de mexicanos, pues uno de sus méritos fue contribuir a que millones de mexicanos recuperaran la fe en la democracia y se decidieran a votar, a participar en las elecciones, ¿no? A pesar de que cada elección eran fraudes y fraudes, todas las elecciones de todos los niveles. Y otra contribución de Cloutier muy importante, porque su contribución fue cuantitativa y también cualitativa, porque él también motivó a miles de mexicanos a comprometerse en esa lucha por la democracia. Yo me considero una de esas personas. Yo a lo largo de los años pues tengo una trayectoria yo poniendo mis granitos de arena en esa lucha aquí en San Luis. Quiero comentar que soy muy navista, o sea, sí, claro. Tuve cercanía con el doctor Nava, participé en la última campaña de manera importante. Ahí tenemos al doctor Nava, ¿no? Otro personaje que a nivel del estado de San Luis contribuyó fuertemente en esta lucha por la democracia, ¿no? Así es. Entonces, tenemos en Cloutier un personaje muy interesante. Yo creo que todos debemos recordar a don Francisco I. Madero. Así es. Que él fue, ahora sí que, el primer demócrata muy destacado que luchó allá en 1910 contra la dictadura de Porfirio Díaz. Menciono que Cloutier tiene paralelismo con Madero, por ejemplo, por lo siguiente. Cloutier también era un empresario muy exitoso, una persona que tenía muchos logros, fue directivo empresarial, primero en Sinaloa, él era hombre de campo, empresas agroindustriales, y después llegó a ser el líder de todos los empresarios a nivel nacional, en la Coparmex y en un consejo empresarial, un consejo coordinador empresarial que había en aquella época, ¿no? Entonces, él vivía todas las comodidades, dejó su riqueza, dejó una vida de comodidades, dejó a su familia y lo más importante de todo, dejó la misma vida en esa lucha por la democracia. Así es. Su contribución es muy importante. Hay que hacer ver también aspectos como, por ejemplo, pues él fue prácticamente el único candidato que logró llenar las plazas a lo largo y ancho del país con ciudadanos libres que asistían por propia voluntad, sin acarreados. Él rechazaba absolutamente el acarreo de una sola persona porque tenía un profundo respeto a la dignidad del ser humano. Así es. Y esto del acarreo, quien quiera que lo haga, verdaderamente está pisoteando la dignidad humana de ese ciudadano o de esa ciudadana, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, puedo ampliarme más, pero yo sé que tenemos un tiempo limitado. Me gustaría, después de estos comentarios,
si me permites, José Sí. Luis, hacer una invitación para un evento. Sí, es lo que le iba a pedir. Cloutier, Manuel J. Cloutier, fallece entonces el 1 de octubre De 1989. 89, perdón, 89, sí. así es. Y con ese motivo se va a celebrar un evento especial aquí en San Luis Potosí. Sí, exacto. El próximo sábado 3, porque el día primero, bueno, cae en Jueves. Entre semana, es jueves. Así es. Sí vamos a hacer un pequeño, una pequeña ceremonia, el comité, pero no es abierto así. Bueno, quien nos guste acompañar, bienvenido. Ajá, Va a ser perfecto. este jueves a las 11 de la mañana. Vamos a colocar una ofrenda floral, una guardia de honor, y una misa ese día a las 8 de la noche en el Templo de las Tres Aves Marías. El jueves. El jueves. El evento mayor lo tenemos programado para el sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana, donde está ubicado el monumento de Cloutier, que como todos sabemos aquí en la capital está ubicado en el crucero de la avenida Himno Nacional y la avenida Manuel J. Cloutier. Es un evento, les quiero comentar, esto es importante, no es un evento partidista. Desde luego que van a asistir personajes de Acción Nacional, pero es un es un evento completamente abierto a la ciudadanía, y les agradeceríamos mucho que nos pudieran acompañar para hacerle un homenaje merecido y justo a un verdadero patriota como fue Manuel J. Cloutier. Es lo que le iba a comentar. Este homenaje, estas actividades las organiza el Comité Preservación de la Memoria de Manuel J. Cloutier, el Maquío. Sí, efectivamente. No el Comité Estatal del PAN. Exacto. Es un evento que organizamos un grupo ciudadano, donde invitamos naturalmente a los directivos de Acción Nacional, pero igualmente vamos a invitar a directivos de otros partidos políticos, vamos a invitar a directivos de organismos empresariales, Muy bien. desde luego a todos los medios de comunicación y desde luego, más importante, a la ciudadanía en general. Perfecto. Ingeniero, permítame hacerle una pregunta que, no está en el marco del contexto histórico de Maquío y de sus aportes, o cuando menos no directamente, sí está vinculado a lo que le voy a preguntar. En México hacen falta figuras, nuevas figuras como Maquío, o ya está todo dicho en términos de democracia. Bueno, es una pregunta muy interesante y muy importante, José Luis, porque sí tenemos que reconocer que la etapa histórica de la lucha por la instauración de la democracia en México está en curso. Así es. Falta mucho por lograrlo. Okay. El problema digamos, si hablamos de las grandes etapas de la historia de México, tenemos la lucha de independencia. Más adelante tenemos la lucha de la reforma, después la etapa de la reforma, viene lo de la lucha contra el imperio de Maximiliano, más adelante viene la etapa de la Revolución Mexicana, y lo de la lucha por la democracia pues es un tema ya mucho más contemporáneo, pero si lo vemos bien, ha sido muy largo, muy prolongado, tortuoso, con retrocesos, con avances, con estancamientos, porque representa una lucha de todo el pueblo mexicano y que tiene natural vocación por la democracia, pero por otro lado las fuerzas antidemocráticas que no quieren democracia en nuestro país son fuerzas muy poderosas. Y entonces esta lucha del pueblo mexicano por lograrse la democracia ha tenido avances, ha tenido retrocesos, y entonces la verdad sí nos hacen falta líderes como Cloutier, que fue un líder verdaderamente carismático. Quiero hacer una mención aquí de que se ha abusado mucho de la palabra carisma, pero el carisma se da en unos cuantos personajes. Ahora se habla de que un cantante tiene carisma o no sé. Así es. Pero se ha abusado del término, pero líderes carismáticos es lo que nos hace falta en México. Así es. Pero tenemos la esperanza de que hay liderazgos y vendrán más liderazgos por esa Perfecto. vocación
democrática del pueblo de México. Y esa es la tarea, o esa es la idea, o el objetivo del comité que usted preside. Claro, queremos fomentar, estimular, motivar a jóvenes y a ciudadanos a que se involucren, que se comprometan en esta lucha por la democracia que no termina y que hacen falta muchos brazos, muchas personas, muchas inteligencias en pro de esa lucha que es importantísima para todo México. Muy bien, ingeniero, le agradecemos mucho su presencia esta mañana y bueno, pues vamos a estar atentos a la realización del evento y pues los invitamos a todos ustedes, amigos, el próximo sábado 3 de octubre a las 10 de la mañana, en el monumento a Manuel J. Cloutier, que está ubicado en el cruce precisamente de Himno Nacional y Manuel J. Cloutier. Muy bien, gracias, ingeniero. Al contrario, gracias a todos ustedes, muy amables. Perfecto. Amigos, vamos a ir a una pausa. Antes de ir a la pausa, les quiero comentar que nuestros amigos del nuevo sistema de justicia penal, sobre el que estuvimos platicando en programas pasados, nos hicieron llegar unas cápsulas informativas en torno a este nuevo sistema de justicia penal. Se las dejamos a continuación, son 3 breves cápsulas para que todos juntos vayamos conociendo más sobre este nuevo sistema de justicia penal. Vamos a ver esta información y regresamos. Contáctanos. En Facebook. Krypton Periódico Digital. En Twitter. @krypton.mx. Contáctanos. Antes, la víctima de un delito estaba totalmente desamparada porque nadie le ayudaba a llevar su caso. Y mucho menos a entender de leyes y procedimientos. Pero ahora con el nuevo sistema de justicia penal, la víctima recibe el apoyo de un asesor jurídico pagado por el Estado. Con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están solas. Nueva justicia penal. Antes, entre papeles, exigíamos justicia. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, esto se acabó. Hoy lo que valen son las pruebas científicas, porque sentenciar a alguien depende menos de los testigos. Con el nuevo sistema de justicia penal, la ciencia está al servicio de la justicia. Nueva justicia penal. antes, cuando eras víctima, la reparación del daño era muy difícil. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, el responsable tiene la obligación de pagar por los daños que causa. Y el juez tiene la obligación de vigilar que así suceda. Con el nuevo sistema de justicia penal, el que la hace, la paga. Nueva justicia penal. No más extorsiones. Es la nueva aplicación para teléfonos inteligentes desarrollada por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Es una herramienta gratuita, sencilla y eficaz para evitar ser víctima de los extorsionadores. Alimentada con una base de datos de 100,000 números telefónicos registrados ante el Consejo, la aplicación alerta cuando recibes una llamada de estos números para no contestar. De igual forma, en caso de recibir una llamada de un nuevo número, podrás sumarlo a la base de datos y denunciarlo ante el Consejo. Así es como los ciudadanos le cerramos espacio a la delincuencia y evitamos sorpresas para no ser víctimas de este delito, porque somos ciudadanos trabajando por, con y para ciudadanos. Amigos, continuamos aquí en su programa Krypton Televisión y a continuación, bueno, esperamos que les haya esta información sobre el nuevo sistema de justicia penal, esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Vamos a seguir precisamente transmitiendo este tipo de cápsulas, este tipo de información en los subsiguientes programas y en los subsiguientes formas. Y bueno, como les decía, San Luis Potosí empieza una nueva etapa en materia de administración pública y precisamente el ingeniero Ramón Ortiz Aguirre, les mencionaba, amigos, que San Luis Potosí inicia una nueva etapa en materia de administración pública, de administración gubernamental, y bueno, pues nuestro colaborador, el ingeniero Ramón Ortiz Aguirre, nos ha preparado precisamente su colaboración en materia de este nuevo sistema de justicia penal. Vamos a seguir precisamente transmitiendo este tipo de cápsulas, este tipo de información en los subsiguientes programas y en los subsiguientes formas. Y bueno, como les decía, San Luis Potosí inicia una nueva etapa en materia de administración pública, de administración gubernamental, y bueno, pues nuestro colaborador, el ingeniero Ramón Ortiz Aguirre, nos ha preparado precisamente su colaboración
de esta semana en torno a esto. Los invitamos a escuchar a la colaboración del ingeniero Ramón Ortiz Aguirre aquí en Krypton Televisión. Apreciados amigos, ha transcurrido una semana desde el último informe, a Dios gracias, del médico Fernando Toranzo Fernández. 6 años desperdiciados horriblemente para San Luis Potosí. Nunca habíamos tenido un gobernador que vagara por la calle con tal cinismo, que jurara casi sobre la Biblia que había hecho lo mejor posible. Todavía hoy en día sigue señalando algunas cosas, como la más reciente, al decir que en el caso Pontigo de esta pobre niña que asesinaron en un antro, la porquería llegó hasta los límites que tiene el Estado. Si eso es así, entonces el Estado no tiene límite alguno. Y no tiene límite para la incapacidad. Y no tuvo límite para el abuso del dinero, para la prepotencia, para la arrogancia. Recordemos desde el primer informe del gobernador cuando agredió a un maestro que le reclamó, hasta lo que sucedió hace 3-4 semanas cuando en la Huasteca, en su famosa gira de despedida al más puro estilo de Vicente Fernández, agredió a otro maestro que le reclamó el atraso en la educación, sobre todo en las comunidades indígenas. 6 años de pesadilla parece ser que llegan a su fin. Esperamos que esto así suceda, aunque el Poder Legislativo ya nos empezó a dar muestras de que no van a mejorar mucho las cosas. La imposición de Beatriz Benavente como oficial mayor y de su bien amado chofer, el cual ha estado inmiscuido a lo largo del tiempo en muchos episodios oscuros, nos habla ya de las componentes que hay en el Congreso. A cambio del favor hecho, la bancada del PAN pidió otro: me acomodas al hijo del diputado en este puesto importante. No es nepotismo, porque su papá no va a votar por él, vamos a votar los demás. Así con ese cinismo se manejó el señor Héctor Mendizábal y compañía. Apenas van empezando y ya tenemos 2 muestras de lo que va a ser esta legislatura. Ojalá y recapaciten, porque estamos como en la canción del Divo de Juárez. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. Ya no lo ha dicho él, ya lo ha cantado, y en realidad vemos que no avanzamos. Generamos problemas donde no hay necesidad de generarlos. Y ojalá el doctor Carreras no admita en su gabinete a Mario García, como él ya presume que está, o a otros personajes de negra y nefasta trayectoria, porque todo eso, al final de cuentas, se va a reflejar en un atraso para San Luis. Escuche usted, Juan Gabriel. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar. Pero qué necesidad de que San Luis siga batallando. Nos escuchamos la semana entrante. Muy bien, pues ahí quedó la colaboración de nuestro gran amigo el ingeniero Ramón Ortiz Aguirre en torno pues a lo que fue el gobierno de el doctor Fernando Toranzo Fernández, que muchos actores políticos lo han calificado como 6 años perdidos, como un sexenio en el que San Luis Potosí estuvo en el abandono. Y bueno, también sus comentarios en torno a la nueva legislatura en el Congreso del Estado, una legislatura que, como ya lo mencionaba el ingeniero Ramón Ortiz, parece que empieza con el pie izquierdo, cuando todos esperábamos tener, si no buenas noticias, cuando menos estatura política de todos los integrantes de esta nueva legislatura, pues nos sorprendieron con el anuncio de los funcionarios que precisamente nombraron en el Congreso del Estado, como son el hijo de un diputado y un contralor también que estuvo en Ciudad Valles y que ha sido señalado, tiene por ahí algunas causas penales por un tema de
de firmas, en donde pues tal parece que falsificaron firmas en un dado caso. Una persona que también ha sido acusada de golpear a su esposa. Sobre todo esto que les digo, hay denuncias, no es un dicho al aire. Y bueno, además de todo esto, el tema de la nueva oficial mayor en el Congreso del Estado, que también ha sido señalada. Y como lo mencionaba el ingeniero Ramón Ortiz, parece que todo esto es simple y sencillamente, como siempre se ha visto, un acomodo entre partidos, un arreglo entre partidos políticos, en este caso entre el PRI y el PAN, para pues seguir beneficiándose del sistema. Bueno, ahí quedó la colaboración del ingeniero Ramón Ortiz Aguirre. También queremos comentarles que como todos los lunes, Krypton Televisión se transmite desde el jardín de eventos del Rincón Huasteco, en donde amablemente el ingeniero Taurino Galván Valencia, su propietario, nos hace favor de recibirnos y de agasajarnos con un rico café, tradicional de la Huasteca Potosina, y con un rico también por aquí panecito de la zona huasteca, y por supuesto agasajarnos también con los ricos platillos de la cocina huasteca. Los invitamos a que visiten el Rincón Huasteco, los restaurantes del Rincón Huasteco, ubicados el principal, pues por así decirlo, en Cuauhtémoc número 232, ahí frente al Seguro Social de Cuauhtémoc, y el otro en la carretera 57, a la altura de la entrada a Villa de Pozos. Y por supuesto, toda la información la pueden encontrar usted tanto de los dos restaurantes como del jardín de eventos, la pueden encontrar en la página rinconhuasteco.com o en Facebook Rincón Huasteco de San Luis Potosí. El mejor sabor de nuestra tradición desde 1991, el Rincón Huasteco. Le agradecemos mucho su anfitrionía aquí esta mañana. Y bueno, también por ahí estamos esperando quiero comentarles, estamos esperando la llamada de nuestro director, del director de Krypton, licenciado Enrique Hernández Padrón, quien también esta mañana, aunque se encuentra, como les menciono, fuera de la capital del estado, se encuentra en Guadalajara, Jalisco, pues también quiere colaborar, quiere hacernos sus comentarios sobre esta nueva etapa de gobierno que inicia San Luis Potosí, y que, como ustedes saben, debido a que hubo una transmisión en cadena el pasado sábado, el doctor Juan Manuel Carreras tomó posesión ya de su cargo como gobernador del estado y le tomó protesta de ley a los integrantes de su gabinete, un gabinete en el que pues han mencionado varios analistas, en donde ha sido muy incluyente con los exgobernadores de San Luis Potosí, con el licenciado Horacio Sánchez Unzueta, el licenciado Fernando Silva Nieto, incluso con el propio doctor Fernando Toranzo, pero un evento en el que, a mi parecer, y principalmente destaca el compromiso del nuevo gobernador, del doctor Juan Manuel Carreras, por combatir la corrupción, por combatir todos estos casos de abusos tan señalados que se han estado ventilando tanto en medios de comunicación como incluso en los tribunales en los últimos tiempos. Y para este fin, ayer domingo firmó un decreto por el que será enviado propiamente al Congreso del Estado, pero precisamente firmó un decreto para pedir al Congreso del Estado la creación de la Fiscalía Anticorrupción y para precisamente pedir reformas a las leyes para evitar que este tipo de actos de corruptelas y de
situaciones que la verdad a todos los potosinos nos tienen indignado, no se vuelven a presentar, y bueno, pues tratar de castigar lo que ya se ha presentado. ¿Y por qué decimos esto? Porque bueno, recordemos que las leyes no son retroactivas, sin embargo hay casos abiertos, hay muchos casos abiertos, uno de ellos el de la capital del estado, por supuesto, el de la exalcaldesa Victoria Labastida y el de su tesorero Agustín Soberón Álvarez, que prácticamente dejaron endeudada a la capital del estado a tal grado que el ingeniero Mario García Valdés pues prácticamente estuvo atado de manos en esta presente administración, con los consiguientes desastrosos resultados para San Luis Potosí. No decimos que la causa desgraciadamente también del mal gobierno del ingeniero Mario García Valdés haya sido totalmente responsabilidad de la señora Victoria Labastida. Claro que contribuyó mucho el ingeniero Mario García, pero esta fue una de las causas importantes. Bien, y ya tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo y director de Krypton Televisión, Enrique Hernández Padrón, de quien escuchamos su comentario esta mañana. Enrique, muy buenos días. ¿Cuál es tu comentario esta mañana desde allá, desde Jalisco, desde la Perla de Occidente, desde Guadalajara, Jalisco? Hola, ¿qué tal, José Luis Hidalgo? Muy buenos días. Buenos días, Angélica Martínez. Gracias por recibirme la llamada, y efectivamente me encuentro acá en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, una ciudad maravillosa por su gente, por sus costumbres, por su cultura, realmente interesante estar por acá en el occidente de nuestro país. Y bueno, finalmente mi comentario es respecto a pues el hecho importante que se registró pasado fin de semana, cuando el doctor Juan Manuel Carreras López juró cumplir y hacer cumplir la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado y todas las leyes que de ella emanan. Y bueno, también nombró a los hombres y mujeres que lo van a acompañar durante los próximos 6 años, pero ante todo creo que lo que es importante destacar es la idea de que no va a permitir actos de corrupción, que trabajará de mano con la sociedad. Y bueno, pues ese es el compromiso que asumió el nuevo gobernador, que le da, José Luis, Angélica, un aire de esperanza a San Luis Potosí, porque a pesar de lo que se haya dicho, el gobierno que terminó y que encabezó el doctor Fernando Toranzo Fernández fue un gobierno, como yo lo he comentado desde siempre, es un gobierno que le quedó de ver a San Luis Potosí. Fue un gobierno que dejó mucho por hacer, que el doctor se replegó en su soledad y que no pudo nunca asumir el mando de este pujante estado de San Luis Potosí, y que lo dejó a la deriva, que lo dejó en manos de otras personas que tomaron a lo mejor no las mejores decisiones y que finalmente dejan un estado frustrante, ¿no? En mi opinión, y con el doctor Juan Manuel, bueno, pues está la esperanza de que las cosas cambien para San Luis Potosí. Prosperemos juntos, ese es el lema, y creo que pues habrá que confiar porque conocemos a Juan Manuel Carreras, que es un hombre comprometido, es un hombre académico y que es un hombre que puede llevar a buen destino a San Luis Potosí. José Luis, Angélica. Enrique, como tú lo mencionas, conoces desde hace ya varios años, desde hace mucho tiempo, al doctor Juan Manuel Carreras. ¿Te parece que vaya a ser un hombre verdaderamente comprometido los 6 años, o vayamos a ver una transformación como ocurrió con el doctor Toranzo a los pocos meses de su llegada al gobierno? Fíjate que la impresión que yo tengo y la convicción que yo tengo es que Juan Manuel Carreras es un hombre comprometido primero consigo mismo, porque es un hombre cabal, es un hombre realmente formado en la academia, tiene su doctorado en Derecho, y es una persona, aparte de la formación académica que trae, es un hombre que le gusta confiar en la gente, pero también es gente de mano dura. Él aprendió mucho del ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, que incluso quienes no conozcan mucho esta historia pudieran leer hoy en Krypton.mx la entrevista que nuestro compañero José Gutiérrez Guillén le hizo al ingeniero Martínez Corbalá, y donde habla específicamente de cómo fue Juan Manuel Carreras su alumno, su ayudante, su colaborador principal. Y bueno,
pues muy contento estaba el ingeniero este pasado sábado ahí en el centro de convenciones. Yo creo que Juan Manuel Carreras tiene la oportunidad histórica de hacer mucho mejor las cosas por San Luis Potosí. Enrique, también preguntarte, tú conoces también del tema de seguridad, particularmente preguntarte por dos figuras, una, la de el nuevo secretario de Seguridad Pública en San Luis Potosí y otra del director de la Policía Estatal, por así decirlo. Ambos vienen de Tamaulipas, un estado en donde, bueno, pues la delincuencia ha sentado sus reales. ¿Crees que efectivamente puedan brindar los resultados que se esperan aquí en San Luis? Fíjate que es importante también recordar, José Luis, Angélica Martínez, que el general Arturo Gutiérrez, él estuvo muchos años o varios años al frente de la 12ª zona militar aquí en San Luis Potosí, y los resultados que dio fueron importantes porque encabezó una lucha frontal contra la delincuencia, acompañado, que no hay que olvidar, del teniente coronel Urban, que finalmente tuvo que salir por alguna filtración de algunas conversaciones telefónicas, pero entre Urban y el coronel Gutiérrez hicieron un trabajo que, bueno, pues está ahí, hubo combate frontal a la delincuencia, y pues habrá que darles el beneficio de la duda. Creo que es un militar comprometido. Al nuevo director de Seguridad Pública no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, si va de la mano con el general Gutiérrez, creo que podrían dar buenos resultados, ¿no? Muy bien, Enrique, porque ya se menciona ahí que el nuevo director de la Policía Estatal pues estuvo por ahí detenido en el sistema de justicia militar, pero bueno, investigaremos más a fondo ese tema, esa denuncia. Sí, se les menciona incluso que estando en el estado de Tamaulipas crearon un grupo de inteligencia contra la delincuencia, y que se les acusa de la muerte incluso de un policía municipal allá en el vecino estado. Bueno, esto está bajo investigación y bueno, pues finalmente, pues si esto resulta, habrá que tomar las providencias, pero de entrada creo que el nuevo secretario de Seguridad y el de la Policía Estatal, pues habría que darles la confianza. Y bueno, al parecer el miércoles se reúne el Congreso del Estado para analizar el caso del nuevo procurador José Luis, Angélica, que recae en la persona del notario público Federico Garza Herrera, que es un cercano colaborador también de Juan Manuel Carreras, y que bueno, lo conocemos también de persona seria en sus acciones, y que bien podría impulsar el nuevo sistema de justicia penal, que como hace algunas semanas estuvo con nosotros ahí la licenciada Irma Rodríguez Aranda, y nos explicaba de la importancia que tiene este nuevo sistema, porque el plazo fatal está ya cerca, ¿no? Muy bien, Enrique, te agradecemos mucho tu colaboración. ¿Algo más que desees agregar esta mañana? No, pues saludarlos, recordarles que anoche también fue una noche maravillosa, porque la naturaleza nos permitió ver un espectáculo que no volveremos a ver, o quién sabe, de aquí hasta el año 2033, que fue el eclipse total de luna y la famosa luna roja, ¿no? Que en muchas hubo muchas versiones, que era el final de los tiempos y muchos mitos urbanos que se dieron, pero finalmente fue un espectáculo que ojalá lo hayan podido disfrutar miles de potosinos también, ¿no? Sí, que por cierto se pudo ver, afortunadamente se pudo ver, por lo menos aquí en la capital del estado se pudo apreciar muy bien este evento. Sí, porque hubo comentarios que en otras latitudes no se pudo apreciar, como lo tuvimos la fortuna de verlo nosotros en San Luis Potosí. Se bajó la temperatura a no sé cuántos grados, se sintió mucho frío, pero finalmente el espectáculo que vimos fue maravilloso. Por ahí Hugo Hernández, nuestro fotógrafo, mandó una secuencia de cuál fue el seguimiento que se le dio al eclipse. Espero que lo hayan compartido por allá. Perfecto, ahorita en unos minutos más a continuación más bien estaremos viendo esas bellas imágenes que nos mandó nuestro compañero Hugo. Muy bien, pues ese es mi comentario. Yo me reintegro por allá en el transcurso de la semana y estaremos, primero Dios, la próxima semana con ustedes por allá. Muy bien, Enrique, gracias, muy buenos días. Gracias y saludos. Saludos. Bueno, pues ahí estuvo nuestro director, el director de Krypton Televisión, con su colaboración puntual este día. Y bueno, pues ya nos mencionaba él del este eclipse de luna y esta famosa luna roja.
no sé, preguntarle a nuestro productor Luis Merla si estaremos ya en posibilidad de verla, apreciar las bellas imágenes que nos mandó, ya las estamos viendo por ahí, y bueno, pues quisiera dejarles un poco con estas imágenes para que las aprecien en su belleza, sin, bueno, estar por aquí haciendo algunas menciones, que los invitamos a verlas un momento. Pues ahí están estas bellas imágenes de este eclipse de luna y esta luna roja que aproximadamente empezó a verse aquí en San Luis Potosí a partir de las 7:15 de la noche, empezó a tomar forma y llegó a su plenitud precisamente por ahí de las 9 de la noche con 15 minutos aproximadamente. Ya lo mencionaba nuestro compañero Enrique Hernández, se sintió como bajó la temperatura y bueno, la gran expectación que causó en San Luis Potosí el poder observar directamente este eclipse de luna, sobre todo, hay que decirlo como siempre, entre los niños que si bien a los adultos nos han tocado ya oportunidad de ver eclipses de sol, eclipses de luna, etcétera, pero a los niños, a nuestros niños más chicos, pues la verdad es que no les había tocado así con tanto detalle este tipo de eventos y bueno, pues causó mucha expectación, había mucha algarabía, mucha alegría entre pues las personas mayores. También empezaron a correr las diferentes anécdotas o los diferentes dichos que se mencionan en torno a los eclipses, sobre todo a los eclipses de luna, que si tienen efectos sobre las mujeres embarazadas, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de comentarios, pero sin duda alguna un evento muy admirado y muy apreciado, el tema del eclipse lunar que pudimos apreciar aquí en San Luis Potosí este domingo, eclipse lunar y luna roja que pudimos apreciar aquí en San Luis Potosí. Bien, pues ahí quedó este tema del eclipse de luna y también comentarles en torno a los cambios de administración municipal, a la entrada de los nuevos ayuntamientos en funciones, que como ustedes saben ocurrirá este próximo 1 de octubre, precisamente este próximo jueves. Será el cambio de administraciones municipales en nuestros 58 municipios. Se prepara ya por parte del Congreso del Estado y por parte del Gobierno del Estado, particularmente por parte de la oficina del doctor Juan Manuel Carreras, un gran despliegue para poder precisamente lograr que el mandatario esté presente en el mayor número de tomas de posesión posibles, particularmente pues en los municipios que son cabeceras regionales de nuestro estado, como son Tamazunchale, Ciudad Valles, Río Verde, Matehuala, San Luis Potosí, por mencionar algunos. Como les digo, se prepara ya un amplio despliegue. En San Luis Potosí, la toma de protesta del señor Ricardo Gallardo se realizará a partir de las 7 de la noche, se realizará en el Teatro del Pueblo del Parque Tangamanga número 1, por ahí ya se está preparando todo el evento. Va a ser un evento pues a donde va a estar invitada precisamente gente de todas las colonias de nuestro San Luis Potosí y se está preparando ya un amplio dispositivo. Después de esta toma de posesión, según nos dicen, el señor Ricardo Gallardo y su cabildo, sus regidores, acudirán a Palacio de Gobierno, a Palacio Municipal,
para celebrar precisamente la primera reunión de Cabildo, y por ahí nos mencionan, habrá también después una especie de brindis de honor, un vino de honor, precisamente ahí en Palacio Municipal, para darse la bienvenida, todo el nuevo gabinete del municipio de la capital, que pues seguramente será lo único que tengan que saludar o que festejar el llegar a tomar posesión, porque definitivamente lo han mencionado ya muchos actores políticos, la situación con la que que se va a encontrar el señor Gallardo en el ayuntamiento de la capital va a ser pues prácticamente de tenerlo con las manos atadas. Celebramos las declaraciones del señor Ricardo Gallardo, que ha dicho que él no se va a escudar en el tema de lo endeudado que le van a dejar al ayuntamiento para trabajar, que él va a procurar, que de hecho ya lo está haciendo, tratando de buscar recursos adicionales en la capital del país para poder sacar adelante esa responsabilidad. Y digo, celebramos esto porque, como ya lo mencionaba al principio, desafortunadamente el ingeniero Mario García pues se escudó en este tema, en el tema de lo endeudado del ayuntamiento, para pues justificar las nulas acciones o las pocas obras o los nulos resultados que tuvo su administración. En contrapartida, el señor Ricardo Gallardo ha dicho que él no se va a escudar en esto y que ya está a la búsqueda de recursos. Y bueno, pues ayer lo mencionaba el diputado federal Javier Nava, el panorama que le espera, el panorama que va a encontrar el señor Gallardo va a ser prácticamente con arcas en ceros, sin recursos ni siquiera para pagar la nómina de los empleados municipales, mucho menos para pagar todos los compromisos que tiene el ayuntamiento con proveedores y con prestadores de servicio. Nos referimos al tema de la basura, al tema del alumbrado público, en fin, a diferentes temas que esperamos no incidan en un momento dado en los servicios que se presta a la ciudadanía. Y bueno, un paquete también importante que le espera a Ricardo Gallardo en la capital del estado, porque la verdad es que prácticamente todas las dependencias, las direcciones, pues están ya prácticamente abandonadas, y sus trabajadores pues prácticamente están haciendo y deshaciendo a su contentillo. Nada menos la madrugada de este lunes, 2 agentes de la policía municipal en estado de ebriedad, en horas de servicio a bordo de una patrulla, atropellaron y dieron muerte a 2 personas, a 2 jóvenes que transitaban en una motocicleta a la altura del anillo periférico, a la altura de la gasolinería Perisur, y pues dieron muerte. Y aquí lo que destaca es que no es un accidente, no podemos mencionar que sea un accidente común y corriente, toda vez que había o que hubo una agravante, como lo es el que los 2 agentes de seguridad pública en horas de trabajo en una patrulla de la policía municipal, uniformados y demás, hayan estado en estado de ebriedad, valga la redundancia, y razón por la cual hubiesen cometido el asesinato de estas, imprudencial, pero al fin y al cabo asesinato de estas 2 personas. Así es que esperemos que en los siguientes días o en los pocos días que faltan no veamos casos similares o no veamos nuevos casos de este tipo. Precisamente siento yo que han sido impulsados ya por prácticamente por el abandono con el que los servidores públicos de primer nivel del ayuntamiento de la capital se encuentran ya a pocos días, a escasos días de que terminen su gestión. Y decimos esto porque en el caso de gobierno estatal, el periódico Pulso hacía referencia precisamente a que ya prácticamente el último día de gestión del gobernador Fernando Toranzo, los titulares de las dependencias estatales ya no se presentaron a sus oficinas, las abandonaron, ni siquiera fueron para irse a despedir de los empleados, y pues esperemos que esto no pase en el ayuntamiento de la capital. Así es que el próximo jueves es el cambio ya de administraciones municipales en los 58 municipios de San Luis Potosí. Ya se renovó el Congreso del Estado,
Prácticamente los primeros que tomaron posesión fueron los diputados federales el 1 de septiembre, a continuación fue el Congreso del Estado, los diputados locales el 14 de septiembre, este pasado 26 de septiembre el gobernador del estado tomó posesión y prácticamente ya este próximo 1 de octubre faltarían nada más los ayuntamientos de los 58 municipios. Que les recuerdo, hay una nueva redistribución del poder en San Luis Potosí. Los municipios de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez van a ser gobernados por el Partido del Sol Azteca, por el PRD. El municipio de Matehuala va a ser gobernado por el PRI. El municipio de Ciudad Valles va a ser gobernado por el PRI. El municipio de Río Verde va a ser gobernado por el PAN y el municipio de Tamazunchale en alianza va a ser gobernado por el PRI Partido Verde. Así es que hay una nueva recomposición de fuerzas también, sobre todo en los 58 municipios, y esperemos que vengan tiempos mejores para San Luis Potosí, que haya unidad de objetivos, que haya unidad de intereses, que se dejen a un lado los colores y las siglas partidistas y que las nuevas autoridades todas juntas trabajen por el bien de San Luis Potosí y que esta intención del doctor Juan Manuel Carreras de combatir la corrupción y de ponerle un alto a tanta voracidad de funcionarios y otras personas se ponga fin a todo esto. Bien, amigos, pues nos vamos, los esperamos en nuestra siguiente emisión de Krypton Televisión, esta vez transmitida desde el Jardín de Eventos del Rincón Huasteco. Los invitamos precisamente a que consulten la página www.rinconhuasteco.com o en Facebook Rincón Huasteco de San Luis Potosí. Por lo pronto les agradecemos a todos ustedes su preferencia a esta emisión de Krypton Televisión y los esperamos el próximo lunes. A nombre de mis compañeros Enrique Hernández, director de esta emisión, de mi compañera Angélica Martínez y de nuestro líder de producción Luis Merla, les agradezco infinitamente su atención y los esperamos la próxima semana. Gracias y que tengan una excelente semana. No más extorsiones. Es la nueva aplicación para teléfonos inteligentes desarrollada por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Es una herramienta gratuita, sencilla y eficaz para evitar ser víctima de los extorsionadores. Alimentada con una base de datos de 100,000 números telefónicos registrados ante el Consejo, la aplicación alerta cuando recibes una llamada de estos números para no contestar. De igual forma, en caso de recibir una llamada de un nuevo número, podrás sumarlo a la base de datos y denunciarlo ante el Consejo. Así es como los ciudadanos le cerramos espacio a la delincuencia y evitamos sorpresas para no ser víctimas de este delito, porque somos ciudadanos trabajando por, con y para ciudadanos. Esto fue Krypton TV. La realidad como es.